Hoy nos toca el Salmo 85. Y bueno, pues vamos a compartir. Le damos gracias a Dios porque nos permite compartir estos salmos. Cada salmo es realmente maravilloso. Pues es la palabra de Dios, pues es realmente muy bueno para nuestras almas. Estos salmos, como el salmo anterior que nos edificó, y este salmo también. Así que, pues antes vamos a orar. Padre, estamos encantados de tu palabra. Estamos maravillados de ella, pero bueno, estamos encantados de ti. Queremos decirte que te amamos, que te necesitamos, que eres la razón de nuestro pensamiento, lo que necesita nuestra alma, eres más bien a quien necesita nuestra alma es a ti, oh Dios. Por eso te rogamos que nos perdones y nos dejes entrar al entendimiento de tu palabra, Señor, porque la necesitamos para vivir. Es la única manera de vivir para nosotros, Señor. Por eso te rogamos que nos la enseñes. Perdona, pues, nuestros pecados y aliméntanos con tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Vamos a leerlo. Es el Salmo 85. Dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu salvación y danos tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Este salmo lo pudiéramos dividir, si lo dividiéramos por temas, diría que del 1 al 4 le pondríamos por título La esperanza de los pecadores. Del 5 al 6, una cita profética del tiempo de la restauración de Israel. Del 7 al 9, el plan de Dios para la salvación. Y del 10 al 13, el futuro glorioso del reino del Mesías. Bueno, es un salmo para ser cantado y tocado por los hijos de Coré. De este tipo son 11 salmos con esta dedicatoria. Pero Coré, los hijos de Coré Coré, el padre de ellos, es el que se rebeló contra Moisés.
era un primo de Aarón, era levita. Pero se rebeló contra Moisés y Aarón. Bueno, yo no sé, parece que veo que el pueblo de Israel, rebelde, contumaz, torpe de cabeza, duro de cabeza, convenció a este hombre, a este levita, de que los encabezara para ir en contra de Aarón, de Moisés y Aarón. Digo que veo como que fue así porque de todos, porque fueron 250 que se rebelaron, cuando fueron juzgados por Dios, sus casas, ellos y sus casas, se abrió la tierra y se los tragó. Pero los hijos de Coret no, nomás a Coret. Fue el único que fue convencido de ir contra Moisés y Aarón. Pero también es un salmo profético. Digo pues, si es que es así como lo estoy planteando, por esa razón, los hijos de Coret pues pasaron como 400 años que no fueron tomados en cuenta en el templo, pero ahí estaban, porque eran levitas. Pero luego se juntan con David, como eran músicos, y David era músico, David los puso en el templo, más bien en la alabanza. En ese tiempo no había templo, pero había un tabernáculo. Los puso como encargados de dirigir la alabanza. Pues eran músicos. Pero sus salmos, si los vemos, son salmos exquisitos, son salmos que parece que quieren decir el sentimiento de ellos acerca del anhelo por la casa de Dios. Bueno, pero hoy quiero hablar de este salmo aprovechándolo para nuestra edificación personal. Hoy quiero hablar de la hermosura de la salvación, de una preciosa salvación. ¿Te has puesto a pensar el valor de la salvación para ti? La salvación de Dios, la salvación de Yahweh. Bueno, Yahweh es el nombre precioso de Dios. Así que te has puesto a pensar en tu salvación, lo que significa tener la salvación. Hace unos días caminaba disfrutando el fresco de la mañana y le decía, Señor, qué preciosa es tu salvación. Pero tú eres precioso. Por eso me maravillo de tu salvación. La hermosura de poder contemplar tus cosas creadas, de poder respirar este aire fresco de la mañana. Porque tu salvación es de gozo, es de paz, es la alegría de vivir. Porque realmente estoy contento de que tú seas mi Dios. Estoy feliz de que tú seas mi Dios. Porque tu salvación es una salvación de paz, de gozo, de amor, de libertad, de conocimiento. Es la manera de vivir y vivir bien. De tener compañerismo con el Altísimo, porque eso satisface el alma. Estoy realmente satisfecho de ti, de haberte conocido. Bueno, es una manera de decirle, y cuando estamos pensando
en su salvación, lo glorioso, de lo grandioso de su salvación. Vivir plenamente en el Espíritu de Cristo es la salvación. Dios es el Dios de la salvación para los suyos, para los que Él trata con ellos, para salvarles. Y Él se muestra amoroso, tierno y favorable. Este es el pacto amable de la salvación. Es el aspecto, más bien dicho, es el aspecto amable de la salvación. Porque es la salvación de un Dios terrible que ejecuta sus juicios con severidad. Es la salvación del pecado. Es la salvación de los terribles juicios de Dios, que se pueden traducir como la ira de Dios sobre el pecador. Es la salvación de una vida miserable, caótica y destructiva. De allí nos salvó Dios. La salvación de la mentira en su desvaloración y deshonra. De la fornicación con su vacío, insatisfacción, impureza. Del adulterio y su trágica muerte en vida. Él y ella. Su cónyuge y sus hijos se mueren en vida. O el robo. Con su propia insatisfacción y la trágica pena legal. O los vicios, con sus trágicas crisis familiares, laborales, sociales y personales. Los homicidios, con toda su devastación y su venganza de muerte y desolación. De todo eso es la salvación para nosotros, para los suyos. Claro que nosotros no andamos en toda esta lista que nombré aquí, pero sí andamos en rencores, en amarguras, con vidas estériles, depresivas, iracundas, ansiosas y vacías, con impureza sexual, impureza mental y física que contristan el Espíritu Santo. La falta de justicia, de verdad, de bondad, de trato amoroso. Alejamiento de Dios, de la iglesia, de los hermanos, con un deslizamiento progresivo hacia el pecado. Y este salmo precisamente trata del tema de la salvación. Porque dice allí en el versículo 1, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Decía que este salmo es dirigido al pueblo de Israel, pero nosotros los podemos aplicar para nosotros, para edificación personal, porque así como trata a Israel, así nos trata a nosotros. Con la severidad y con la bondad que trata a Israel, así nos trata a nosotros, porque así trata Dios a los suyos. Dice, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová.
Así como es propicio para el pueblo de Israel, también es igualmente para nosotros. Es decir, que Él nos favorece. Tenemos su favor. Como Israel tiene su favor, nosotros también tenemos su favor. Para los que amamos a Cristo. Porque Cristo es nuestra propiciación. Él nos favoreció con su vida y con su muerte. Él hizo propicio, hizo posible nuestro encuentro con nuestra salvación. Así dice Romanos 3:21. Al 26. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o como favorable a nosotros, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Todos pecamos. Somos castigados porque sufrimos la locura del pecado. Pero Cristo, con esta propiciación, con este favor de Dios para nosotros, nos vuelve a la esperanza. Ahora estamos en la esperanza por Cristo. Dice la otra parte del versículo que leíamos: volviste la cautividad de Jacob. Diríamos nosotros, nos castigaste, pero no nos olvidaste para siempre. Así como no los olvidó a ellos, sino que fue propicio a ellos. Dice el versículo 2: perdonaste la iniquidad de tu pueblo y todos los pecados de ellos cubriste. ¿No les parece una cosa grande y maravillosa? Ya no están nuestros pecados, fueron cubiertos con la justicia del Hijo, con la justicia de Dios. Debemos repetir a nuestra mente y a nuestro corazón, a nuestra alma: Dios es perdonador y ha limpiado completamente nuestros pecados. Tus pecados y mis pecados, Él nos perdonó, nos limpió. El otro día decía Cristian, no hay ningún pecado, por grande que sea, que Él no perdone. Pero la salvación es de Él y el perdón es de Él, no de nosotros. Así que sus escogidos fueron tratados con salvación. Fue propicio Dios a sus escogidos. Así que en Cristo todos nuestros pecados son perdonados. Cristo pagó completamente nuestra locura, nuestra torpeza, nuestro pecado, nuestro desvarío. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Debemos tenerlo de memoria,
aprenderlo. Creo que este es el de los primeros que yo me memoricé. Así que en la salvación no queda nada pendiente. Su pago fue efectivo y suficiente. Están cubiertos los pecados pasados, presentes y futuros por su gracia, porque quiso solamente, sin nada que le obligara a hacerlo. Él nos perdonó sin que necesitara perdonarnos. Aunque su mano es terrible y justiciera todo el tiempo, de cualquier manera Él quiso darnos su salvación. Dice Jeremías 46, 28. Digo porque decía que así como trata a Israel, así nos trata a nosotros. Tú, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Hay que temer a Dios. Aún ahora que estamos en la salvación, o con más razón ahora que estamos en la salvación, tenemos que temer a Dios. Dice Job 34, 31 y 32. Un consejo sabio. Dice, de seguro conviene que se diga a Dios. He llevado ya castigo, no ofenderé más. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Así debemos orar todo el tiempo. Señor, ¿hay algo más que no te he confesado? Cuando yo me dé cuenta, cuando tú me lo reveles, no lo voy a volver a hacer. Es una determinación terminante. También Apocalipsis 3, 18 dice, por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Es un consejo para la iglesia y para cada uno en particular. Para que seas rico, dice, y vestiduras blancas para vestirte, y que no seas y arrepiéntete. Es decir, que no nos conviene pecar. Es vergonzoso, doloroso. Y los juicios de Dios son terribles. Por eso no nos conviene pecar. Porque el pecador es digno de muerte. Bueno, deberíamos todos ser ejecutados por causa de nuestro pecado. Pero, dice el Salmo 85:3, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Es decir, Dios desechó todo su enojo, toda su ira, para amarnos, para quitar nuestros dolores, para quitar tu amargura, tu tristeza, tu vergüenza, mi vergüenza. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira.
Tanto nos amó por amor a su Hijo. Dice Jeremías 33:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Porque así lo quiso. Por puro amor. Porque no estaba obligado a salvarnos. Juan 17, 10, 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. No tenía que hacer lo que hizo. Sin embargo, lo hizo por ti, porque te amó, con amor eterno. Dice Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Esta es su salvación. Cuando ya haya terminado con el pecado, con el tiempo que haya terminado el tiempo del castigo y la redención sea terminada, veremos el fruto de la aflicción de nuestro Salvador. Será el tiempo más glorioso, más excelente que podamos vivir, y lo vamos a vivir. Versículo 4 del Salmo 85. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Esa ira habría terminado, tendremos una nueva vida con el Espíritu de Cristo en nosotros. Es que necesitamos el Espíritu de Cristo para andar en sus caminos, para andar en sus pasos. Pero un tiempo será nuestra restauración terminada. Isaías 53:12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Por eso nuestra oración tiene que seguir siendo siempre, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Restáuranos, dice el versículo 4, que es el que estamos diciendo. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Que termine este tiempo malo para los que hemos conocido la salvación, de su salvación. Bueno, esa es también nuestra oración. Sí, Señor, ven. Y termina con el pecado. Es el mismo pensamiento de David en el Salmo 51:8. Porque así él, como nosotros, estamos necesitados de perdón. 51:8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Ese está en armonía, dice, sálvanos o restáuranos. Sí, porque el pecado es doloroso, triste, desgastante y destructivo. Finalmente lleva a la muerte. Pero la salvación, como decíamos al principio, es una salvación de alegría, una salvación de gozo, una salvación de paz. Si no estamos viviendo eso,
no estamos viviendo la salvación. La tenemos metida ya en el cajón. El 9, versículo 9 del 51, y dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Está diciendo: no te fijes en mis maldades. Detén tu ira. Detén tu ira sobre mí. O como decía también Daniel, qué vergüenza. De nosotros es la vergüenza, pero de ti es que nos perdones. Es el perdón. Sálvanos. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Una persona que se lamenta de su pecado, es que Dios le está concediendo ver su pecado. Le está concediendo que se lamente de su pecado, que se arrepienta de sus pecados. Y eso es buen principio. Porque no puede haber salvación sin arrepentimiento. Pero una persona que no se duele de su pecado, que sí que tanto es, tantito, que oculta su pecado, que esconde su pecado, que se aparta antes de arrepentirse, sigue atrapado en su maldad. Sigue destruyéndose a sí mismo. Este no tiene salvación. No puede ser salvado. Es más, hablando de nosotros, aquí entre nosotros, no podemos ser perdonados si no reconocemos nuestro pecado. Digo, hablando no del que se goza del pecado, sino que nomás sufre y llora y se lamenta de su pecado, pero no va a Cristo para ser perdonado. Está en terrible condición. Él le espera solamente la tristeza, el dolor, la ansiedad, las cosas que traen el pecado. Pero el que se goza con el pecado, su destino es el infierno. El que se queda ahí, el que disfruta, es porque no tiene salvación y su destino es el infierno. Y no es cierto que el infierno es aquí, es un lugar físico, real, que fue creado desde antes de la fundación del mundo para llevar a los que son sujetos de la ira de Dios. Versículo 10 del 51 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, crea en mí un corazón que aborrezca el pecado, que se concilie con los pensamientos preciosos de Dios. Porque sin un deseo ferviente, un deseo consciente de alejarnos del pecado, es imposible la paz y el gozo del alma. No se da el gozo de la salvación. Porque decíamos hace rato, no es un asunto de una iglesia, no es un asunto de un consejero. Porque unos se van y dicen, no, me voy a otra iglesia porque aquí no hay salvación. No es un asunto de eso, sino de un llamamiento eficaz, irresistible, a la santidad, pero por parte de Dios. Sin la obra preciosa de la regeneración, sin un nuevo nacimiento, no se pueden tomar buenas decisiones.
No se puede tener una vida buena. No se puede tener la alegría de la salvación. Solo Dios puede hacer eso y ponerlo ahí en nuestro corazón. Y esto es su Espíritu, su Santo Espíritu. El versículo 11, para cambiar al salmo que estamos. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque solo el Espíritu de Dios hace valer la vida. Hace valer la pena vivir, como me dice Bolas, pero solo con el Espíritu Santo vale la pena vivir. De otra manera, realmente no vale la pena vivir. Por eso, como dice el versículo 4, restáuranos. Esa debe ser nuestra oración. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Ya quítame esta amargura, ya quítame todo este dolor, pues los juicios que vienen por el pecado. Versículo 5, volviendo al Salmo. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? No. Su palabra dice no. ¿Extenderás tu ira de generación en generación? No. ¿No volverás a darnos vida? Sí. ¿Para que tu pueblo se glorifique, se regocije en ti? Sí. Esa es la esperanza. A Israel Dios le dio esa esperanza. Toda la Biblia, su contenido profético es para darle esperanza a Israel, pero también para nosotros. Dice Oseas 6:2, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. A Israel se le promete esto, y también a nosotros. Porque nosotros lo tenemos ahora, ellos no lo tienen como nación. Pero nosotros lo tenemos ahora porque nos ha dado vida con su Espíritu. Y aplicándolo a nuestra vida personal, necesitamos vida. Otra vez necesitamos vida. Necesitamos alegría, necesitamos gozo. Ya basta de las caras largas. Bueno, no nos pusimos de acuerdo con Miqueas, pero dice, ¿por qué están tan serios? Hace rato. Ya basta de eso. Levántate en la mañana y dile, Señor, qué preciosa es tu salvación. Déjame contemplar ese pajarillo que creaste tan hermoso para deleitarme en ti, para decirte que eres hermoso, que eres creativo, pero además tienes una gran destreza para hacer cosas bellas. Y platicar con Dios en esos términos, para que nuestra alma se regocije. Necesitamos un avivamiento de gozo, de alegría. Pero estas preguntas nos introducen a la salvación. Porque dice, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Es decir, el propósito de que ponga su Espíritu en nosotros, su regeneración en nosotros es para la alegría, para el gozo, para vivir bien. Entonces, ¿por qué estamos amargados? Porque en esto consiste la salvación. Vida nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto nuevo es el gozo y la paz de la salvación. También las buenas obras, ¿cierto? Pero
una cosa hermosa de la salvación es la alegría y el gozo. Pero el próximo domingo vamos a hablar de esta parte. Porque dice, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Lo vamos a dejar para el próximo domingo. Este salmo, como la serie de Asaf, es profético. Este salmo es profético, 100% profético. Este salmo está dirigido a Israel, al pueblo de Israel, como nación. Pero para nosotros, pues, nos es muy útil para edificarnos. Versículo 8. De ahí del versículo 80, del capítulo 85. Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará de paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Solo con su palabra aplicada a nuestro corazón nos podemos librar de la locura o de ir hacia la locura, porque el pecado es una locura, es una tragedia, es una tontería, diciéndolo amablemente, pero hay otras palabras que pueden expresar más directamente lo que es ir hacia el pecado. Por eso tenemos que proteger a nuestros hijos, padres. Necesitamos proteger a nuestros hijos. ¿Con qué lo podemos proteger? Lo decíamos hace rato, solo con la palabra de Dios. Porque Satanás solo huye ante la palabra de Dios. Porque si yo le digo, vete, fuera, no se va a hacer caso. Al contrario, va a brincar sobre nosotros. Pero si le ordenamos con la palabra de Dios, con la cual nuestra mente está saturada, está ahí impresa la palabra de Dios aquí en nuestra mente y en nuestro corazón para obedecerla, entonces Satanás huirá. Pero mientras seamos ignorantes, Satanás se burla de nosotros. Digo, de los que piensan que es inofensivo, ¿verdad? Pero no. Versículo 9. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Él se acerca a nosotros con su salvación para sanar nuestra vida, nuestra casa, nuestro entorno. ¿Cómo que hay violencia, que hay mentira, que hay injusticia de los padres sobre los hijos, irreverencia ante Dios o falta de respeto de los hijos a los padres? ¿Cómo que hay eso? Él vino, la salvación de Él es para la alegría, para el gozo, para que nuestra tierra esté sanada, sana. Bueno, esta es la señal de los redimidos. Pero tu casa tiene que ser saneada. Y este es un trabajo progresivo, a lo que se le llama la santificación. Tampoco quiero decir que actualmente, si tu casa está en ese estado, no tienes esperanza, pero es Dios el que va. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es ofrecernos en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Decirle, Señor, no puedo con esta situación, pero lo único que puedo hacer es rendirme a ti porque soy inútil. Digo, sí oye feo, pero la Biblia dice que aún nos hicimos inútiles, ¿verdad? No quiero ofender a nadie, pero yo sí me puedo decir que soy un inútil. Para la santidad, para otras cosas soy hábil. Versículo 10 estábamos, o entramos al 10. Versículo 10 del 85. ¿Cómo? ¿En el 9?
el 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Bueno, ahorita la justicia y la verdad no se juntan. En nuestro tiempo la justicia y la verdad andan cada una por su parte. Pero debe estar en nuestra casa. Afuera, como quiera, así son, así están. Pero en nuestra casa, la justicia y la verdad deben ser una sola cosa. Y la paz. Dice, la justicia y la paz se besaron. Es decir, no hay justicia en el mundo, no hay justicia en las naciones, pues no puede haber paz. Por eso solo hay guerra, solo hay violencia. Pero en nuestra casa, la justicia y la paz deben estar juntas. Esa es nuestra esperanza futura, gloriosa de Cristo, porque Él va a traer esto. Lo único que afecta en nuestra casa que esto no se dé es el pecado. El pecado aleja la justicia y la paz, porque el pecado es injusticia y entonces trae tragedia a nuestra casa. Parece que no hay salvación, parece que la vida no puede fluir por nuestros huesos por causa del pecado. Parece que la salvación está lejos de nosotros. Parece que la paz y la justicia nunca reinarán en la casa por causa del pecado. Pero Él en su soberanía mantiene el control. Siempre Él mantiene el control. Por eso nos llama cada día a ofrecernos a Él, a depender de Él, a buscarle a Él, porque solo Él tiene poder para vencer el pecado. Y realmente si no fuera por sus propósitos eternos, por lo que Él tiene determinado, nadie podría estar libre. Nunca se juntaría la justicia y la paz en nuestras vidas. Pero por eso Él apartó un remanente. Por eso nos apartó a algunos para esta clase de vida. Y es que estamos siempre distraídos en otras cosas. Eso del Face es una distracción. Yo me quise meter hace ya un tiempo, en eso poquito a ver fotos y eso, y me llevé un montón de tiempo. Y no puede ser. Además tuve problemas con lo que escribía. Dije, no, yo eso ya mejor. Sí y me regañan siempre porque no me meto. Pero la verdad es que eso distraía mucho mi mente. Y eso es para los que no tienen esperanza. Yo no digo que no se metan algún día o algo así, pero que no sea el centro de su pensamiento, que sea la forma de vivir. Así que Elías estaba por allá metido en una cueva llorando y lamentándose, acobardado, porque había matado 450 profetas en un evento. A ver si se acuerdan, pero se acuerdan de cuando mató estos, de que pusieron a los profetas de Baal, 450, y contra él, para ver qué Dios tenía cada uno de ellos, cómo era, ¿verdad? Pues Elías estaba por esa razón, porque había matado y porque una mujer, la reina, había dicho que iba a matar.
Sí se siente feo eso, cuando le dicen que estás amenazado de muerte es algo muy terrible. Yo he estado en esa situación y sé que, se siente medio feo. Pero Elías, el profeta Elías, con todas las obras que hacía, los milagros que hacía, estaba acobardado. Eso lo encontramos en Primera Reyes 19:14. Ustedes pueden leer el contexto ahí, no nos vamos a detener mucho en eso porque tenemos ya no tenemos tiempo. Entonces, pero bueno, voy a leer esta parte nada más. Dice el versículo 14 de Primera de Reyes 19:14, y respondió a la palabra de Dios que Dios le habló: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, pero estaba escondido, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derramado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Así dice Pablo. Dice, está en el versículo 15. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Le estaba diciendo: hoy te voy a demostrar que yo soy Dios, altísimo, único, glorioso, poderoso, omnipotente, eterno, justo, recto, sabio, soberano, salvador. ¿Por qué estás ahí metido, cobarde? ¿Por qué estamos allí tolerando el pecado? Dijo: vuélvete por tu camino y haz lo que yo te digo. Y no seas incrédulo. Sí puedes estar libre de esa amenaza. No seas ignorante de mi carácter. No seas cobarde. Tenemos que darnos cuenta de que nuestro Dios es Dios que hace lo que quiere, que gobierna el universo, que no tiene ninguna limitación de nada. Porque si tú eres de este remanente, ¿de qué puedes temer? Estás ahí donde estás porque quieres. Pero tienes un Todopoderoso que puede sacarte de tu condición. Pero la cosa es que te levantes, no te quedes allí, sin esperanza y sin acción, como Elías. Estaba ahí sentado. Ándale, levántate y velo a hacer lo que yo te tengo que hacer. Ni siquiera le puso atención acerca de que lo iban a matar. No, tú ve y haz lo que yo te voy a decir. Y vas a ir a decirle a aquel que él va a ser rey, a aquel que va a ser rey, a aquel que va a ser profeta. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros en lugar de estar metidos allí en la cueva, acobardados por el pecado. Lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados para ser perdonados. Pero aléjate de la cueva y sé valiente para enfrentar. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Que tu respuesta sea la palabra de Dios. Porque dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas
convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea que no tenemos por qué ser dominados otra vez por el pecado. Cuando Él ha sido propicio a nosotros. ¿Por qué te quedas mirando el pecado entonces? ¿Por qué estás en la amargura? ¿No ves el llanto de la gente que viva eso? ¿No ves las consecuencias del pecado, la tragedia del pecado? Y tú estás mirándolo ahí. ¿No ves la tragedia? ¿O tu propia tragedia cuando has pecado? ¿O cuando te mantienes allí en el pecado? ¿No ves? Versículo 11 dice, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Él es la fuente de nuestro bien. La justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrá por camino. Él es nuestra justicia, nuestra paz, nuestra alegría, nuestro camino. Lo que tenemos es que pisar sus pisadas. Y entonces veremos el beso de la justicia con la paz. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así dijo Él. Es decir, que la paz es para nosotros, esa paz de Cristo es para nosotros. Y se tiene que juntar con la justicia para darnos la alegría, para sanar nuestra tierra, para que todo vaya bien, para que valga la pena vivir. Pero dice también Pablo que nos despojemos. Dice Hebreos 12:1 y con esto ya terminamos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el único que puede salvarnos de ahí, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sigamos esta esperanza viva. Levantémonos con la determinación de crecer en santidad, en justicia y amor, para que la justicia y la paz se besen en nosotros, en nuestra casa, en nuestra tierra, y nuestra tierra sea sanada, nuestra casa sea saneada. No hay otra manera, no hay otra manera. Él es nuestra salvación. Oremos. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tus